Ya, creo que tenemos más cantidad de participantes, ¿verdad, profe? Sí, 35 ya estamos. Entonces ya están abiertos también para la participación de las personas para este encuentro educativo virtual. Darle un poco las gracias a los compañeros, compañeras que están compartiendo, están participando de este encuentro. Eh, es muy propicio para estos tiempos en que prácticamente nos compromete a estar un poco compartiendo y participando de este tipo de encuentros. Entonces, aprovechar un poco esta posibilidad que nos ofrece el profesor Pablo Wersanich, una persona muy solidaria, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de conocerle no hace mucho tiempo y donde tuve la oportunidad de entablar con él algunas ideas y este, algunos temas así muy relacionados a los temas actualizados en cuanto a esta situación de distanciamiento. Entonces, gracias a esta posibilidad que él también nos brinda y considerando un poco la posibilidad de poder conectarnos por medio de estos sistemas virtuales, entonces le agradezco mucho al profesor Pablo esta posibilidad que nos da para poder conectarnos y poder todo este tema de lo que es nuestras metodologías, nuestras prácticas pedagógicas, las innovaciones de repente que podemos tener nosotros en el desarrollo de lo cotidiano que nos toca tener y trabajar con nuestros docentes y también con nuestros alumnos. Entonces es importante un poco conocer un poquito más, más allá de los libros, más allá de nuestros cuadernos, más allá un poco de nuestros planeamientos físicos que solemos tener, entonces ver estas herramientas que nos pueden llegar a servir para munirnos un poquito más de las competencias eh, y fortalecer un poco también nuestras posibilidades, nuestras habilidades para el desarrollo, para el mejoramiento de nuestro desarrollo de trabajo cotidiano. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeras, compañeros que están ahí presentes, que les estoy viendo, y darle un poco la bienvenida al profesor Pablo Wersanich y ponernos un poco a su entera disposición para estar atentos y a anotar, tener nuestros apuntes en las cosas que creamos que nos pueden llegar a ser útiles y poder realizar las consultas que de repente puedan surgir. Nada más. Bueno, muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes, noches a todos los que se animaron a participar de este evento. La verdad, feliz por la convocatoria y por la cantidad de gente que se mostró interesada en esta propuesta. La idea de este evento fue hacerlo a través de Zoom, justamente para poder aprovechar, digamos, la interacción, para que sea algo dinámico, para que no sea simplemente un seminario, digamos, unidireccional, que uno habla y los demás escuchan, sino que podamos hacer, digamos, una suerte de, como realmente el nombre lo indica, un conversatorio en el cual, digamos, sea bidireccional la comunicación, ¿no es cierto? En principio, para el inicio de la charla, yo tengo silenciados los micrófonos de todos los participantes, ¿sí? De cualquier manera, en cualquier momento de la charla, usando las herramientas de Zoom, me pueden solicitar para que les habilite una intervención, pero vamos a tratar, digamos, de ordenar estas intervenciones para tratar de optimizar al máximo el tiempo, porque hay muchísima información que preparé para compartir con ustedes y preferiría, dentro de lo posible, dejar un espacio al final para las preguntas, comentarios y demás. Pero de cualquier manera, siéntanse libres, por un lado, de alzar la mano y, digamos, intervenir en cualquier momento de la presentación. Y también está habilitado para los que quieran, digamos, compartir o interactuar entre ustedes el chat
de la plataforma, ¿verdad? Para poder escribir incluso por ahí preguntas que podemos responder en forma personalizada al final o en otro momento, digamos, fuera del evento, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí veo que la profe María Luisa levantó la mano. A ver, ¿no? Profe María Luisa. No sé si tiene habilitado el micrófono. No, no le veo a la profe María Luisa. Veo que levantó la mano. ¿No? Bueno, avanzamos entonces con la presentación acerca de STEAM. La idea de esta presentación es, digamos, entender con un enfoque más pedagógico y desde el punto de vista de la educación, ¿qué es este término del cual se está hablando mucho hoy en día? Hoy está de moda hablar de STEAM o STEM en algunos lugares. Entonces, ¿qué es realmente STEAM? ¿Qué significa STEAM? Porque hay gente que lo interpreta de una manera, hay gente que lo interpreta de otra. Entonces, vamos a hablar hoy claramente de qué es el concepto de STEAM dentro de lo que es nuestra labor como educadores. Y vamos a ir dando algunas ideas para tratar de responder algunas de estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo enseñarlo? ¿Quién lo tiene que enseñar? ¿Por qué es necesario enseñarlo? ¿Y dónde podemos enseñarlo? Entonces, para empezar, quiero, digamos, hablar un poquito sobre el contexto en el cual nos encontramos actualmente desde el punto de vista de los procesos productivos. Entonces, voy a hacer referencia a 4 hitos en la historia de la humanidad que tienen relación con los procesos productivos, empezando por la conocida revolución industrial a fines del siglo XVI, perdón, del siglo XVI, en donde a partir de la invención de la máquina a vapor, ¿sí? Se crea una fuente de energía para reemplazar lo que hasta ese momento era la energía que se aprovechaba de los animales y de las personas. Entonces, si bien una de las cosas que derivan de la revolución industrial del siglo XVI es la invención de la locomotora, del tren, que fue una revolución desde el punto de vista que permitió, digamos, llegar a distancias muy grandes en mucho menos tiempo, y eso, si bien contribuyó con el aspecto de la comercialización de los productos, pero desde el punto de vista tecnológico lo más importante es que cambió la manera de producir. Es decir, a partir de ese momento se introdujo la máquina de vapor como parte de los procesos de producción, y entonces digamos, da lugar a un concepto que es lo que se conoce como la mecanización de la producción. Luego, más o menos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estamos en presencia de lo que se conoce como la segunda revolución industrial. Pero, discúlpeme si de repente me distraigo, es porque le estoy dando acceso a gente que se va conectando a la sesión. La segunda revolución industrial empieza a finales del siglo XIX con la incorporación de la electricidad como fuente de energía en reemplazo de la energía de vapor, pero realmente el cambio desde el punto de vista productivo se da con la intervención de Frederick Taylor y de Henry Ford, que aportan un montón de ideas para cambiar el paradigma productivo, convirtiendo lo que hasta ese momento era una producción artesanal mecanizada en lo que se conoció a partir del siglo XX como la producción en masa o la línea de montaje, ¿sí? Que a partir de Henry Ford en el año 1914 se volvió popular en prácticamente todas las industrias. Más adelante, promediando el siglo XX, la década de 1970, hay un nuevo paradigma productivo
ya con la incorporación de la electrónica, de la informática y de la automatización, lo que hoy llamamos robótica, ¿verdad? Que empieza a formar parte de los procesos productivos, pero también desde el punto de vista, digamos, de la organización de la producción, aparece un nuevo paradigma que tiene que ver con lo que en tecnología conocemos como el toyotismo o el just in time, que, digamos, cambia la forma de producir. Toda esta evolución siempre buscando aumentar la eficiencia en la productividad para poder producir más, gastando menos, y con, digamos, la consecuencia de que los costos de los productos van disminuyendo y se vuelven más accesibles para la mayoría de las personas. Pero la evolución de la tecnología no termina acá. De hecho, hoy nosotros estamos en presencia de un nuevo paradigma industrial que ya algunos países desarrollados están empezando a implementar, y no cabe duda de que esto en muy poco tiempo va a llegar también a todos los países subdesarrollados, que es lo que se conoce como la industria 4.0. Nosotros no vamos a entrar mucho en detalle porque eso llevaría toda una charla especial a hablar solamente sobre la industria 4.0, pero básicamente para entender en qué consiste el concepto es la integración o la interconexión de todos los procesos de una empresa, ya sea industrial, ya sea administrativo, financiero, y toda, digamos, cómo converge todos estos aspectos de la productividad de una empresa para lograr la mayor eficiencia. Y ya deja de ser, digamos, un límite el acceso a la tecnología, porque la tecnología cada vez se vuelve más accesible porque van bajando los precios con el desarrollo de nuevos productos. Cada vez hay más conectividad, cada vez tenemos más cosas conectadas, tenemos acceso a realidad virtual, tenemos acceso a hacer simulaciones, tenemos un montón de herramientas para hacer análisis de grandes cantidades de información. Es decir, hay un montón de tecnologías que hoy están disponibles y que algunas empresas en el primer mundo ya están empezando a integrarlas como parte de un proceso productivo. Entonces, ¿por qué es importante entender este contexto? Porque nosotros tenemos que pensar que como educadores estamos formando niños, niñas, jóvenes, que cuando terminen el colegio van a tener que involucrarse en un mundo productivo que va a tener características que hoy para nosotros son totalmente desconocidas. Entonces, ¿cómo hacemos para preparar al estudiante para que tenga las habilidades y las destrezas necesarias para poder aspirar a un trabajo que hoy no existe? Entonces, ese es el desafío que nos tenemos que plantear como educadores hoy. Entonces, para entender un poquito más sobre el contexto, ahí yo puse una definición que digamos, fomenta el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la formación de individuos competentes. Y da una definición de competencias que yo copié tal cual en la presentación, que es el conjunto de conocimientos, aptitudes. Los profes han de estar aburridos de escuchar esta definición porque lo habrán leído en todos los materiales, digamos, del ministerio con respecto al concepto de competencia. Sin embargo, acá viene, digamos, la reflexión que tenemos que hacer como docentes. ¿Qué de todo esto nosotros realmente podemos desarrollar en clase? Porque tenemos un montón de conocimiento que tenemos que desarrollar para que el estudiante incorpore, pero ¿nos queda tiempo y espacio para desarrollar actitudes, para desarrollar aptitudes, para desarrollar habilidades, para desarrollar destrezas, ¿sí? Y para prepararlo para conocimiento que hoy no existe y que por supuesto no le podemos brindar? Entonces, ¿cómo hacemos para prepararle al estudiante para que él pueda incorporar ese conocimiento una vez que esté disponible? Entonces, para entender un poquito acerca del perfil que tenemos que lograr con el estudiante, yo armé un gráfico que de alguna manera muestra cómo va cambiando las fuerzas productivas en el desarrollo de la sociedad. Antes, voy a tratar de hacerlo muy rápido para que no sea aburrido. Antes
de la primera revolución industrial, la principal producción estaba en la tierra. Entonces necesitábamos un poquito de mano de obra, necesitábamos capital y necesitábamos mucha tierra. El que era dueño de la tierra era rico, básicamente. Luego de la primera revolución industrial ya no era necesario tener tanto terreno, digamos que la tierra dejó de ser, digamos, un factor determinante en la riqueza industrial, pero sí era necesario tener dinero para poder invertir en la mecanización de la producción. Entonces, la principal fuerza productiva era el capital. Entonces, el que era rico se hacía más rico, ¿verdad? Y ese fue el paradigma del capitalismo que inició después de la primera revolución industrial. Luego de la segunda revolución industrial aparece, digamos, algo muy interesante que gracias a la intervención del Fordismo en la industria, se generan muchos puestos de trabajo, entonces hay muchas más posibilidades de trabajar, pero estos puestos de trabajo requieren de muy poca capacitación, es decir, no necesitamos mano de obra calificada, solo necesitamos mano de obra, ¿verdad? A partir de la tercera revolución industrial, con la incorporación de la informática, la electrónica, la robótica, empezamos cada vez a necesitar menos mano de obra, porque mucha de esa mano de obra va siendo reemplazada por la tecnología, pero la mano de obra que necesitamos que cada vez esté mejor preparada. Entonces, cambia el paradigma de la educación en función de la formación que tenemos que darle a los estudiantes para que cuando lleguen al nivel productivo puedan incorporarse con este perfil. Y ahora, cuando pensamos en la nueva revolución industrial o en los nuevos paradigmas productivos, se reduce mucho más la necesidad de capital. Hoy en día cualquiera puede producir, es decir, ya no hay que ser millonario para poder emprender un negocio productivo, ¿verdad? Porque hay mucho más acceso a la productividad, pero sin duda necesitamos mucha más capacidad, mucha más formación, ¿sí? Y aparece como fuerza productiva nueva que hasta esta revolución industrial no era considerado como una fuerza productiva, que es la creatividad. Hoy en día, hoy ya año 2020, las empresas multinacionales valoran y evalúan la capacidad creativa de los postulantes a los puestos de trabajo sin importar cuál sea el rol que va a desempeñar. Y me quedo con una frase que leí hace poco del director ejecutivo de la NBC, que es, digamos, una cadena de multimedios de Estados Unidos, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con desarrollo de tecnología, solamente usan tecnologías, ¿verdad? Pero dijo una frase que muy interesante. No importa si en tu formación académica aprendiste a programar computadoras y no importa cuál sea el rol que vayas a desempeñar en mi empresa, si te incorporas en mi empresa, vas a tener que aprender a programar. Entonces, y eso lo dijo hace muy poquito tiempo. Entonces, eso nos da la pauta de que las multinacionales están apuntando a un perfil de profesional con el cual nosotros vamos a tener que lidiar y tenemos que empezar a pensar cómo preparamos a nuestros niños, niñas y jóvenes para que cuando ingresen al mundo productivo tengan ese perfil y se puedan desempeñar, digamos, como una fuerza productiva competente, como pide el ministerio. Entonces, voy a pasar muy rápido por algunas teorías psicopedagógicas porque estoy seguro que todos conocen, ¿verdad? Entonces no voy a entrar en detalle, pero todos conocen la teoría de Piaget sobre el constructivismo, que de hecho es la base para, digamos, muchas reformas educativas que se han venido dando en los últimos 40 años. Después vamos a hablar un poquito más sobre el constructivismo. Todos conocen
la teoría de Guilford sobre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente, ¿verdad? Y cómo se conecta esto de los dos tipos de pensamiento con la teoría de Sperry acerca de la división de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Si bien todas estas son teorías que alguna vez las hemos estudiado en la formación docente, las tenemos archivadas en un libro porque hasta ahora no encontramos la manera de decir cómo esto se relaciona con lo que yo enseño día a día en el aula, ¿no es cierto? Pero en un ratito se van a dar cuenta cómo sí se relaciona y cómo podemos llevarlo a la práctica. Y no podemos dejar de lado, por supuesto, a Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, que hoy en día se va volviendo más popular porque se habla de inclusión en la educación, entonces empieza, digamos, a tomar más fuerza esta teoría de las inteligencias múltiples. Pero en realidad, cuando hablamos de teoría de las inteligencias múltiples, no necesariamente estamos hablando de inclusión de niños, niñas, jóvenes con capacidades diferentes, sino que tenemos que tener esta teoría psicológica muy presente para identificar el perfil de nuestros estudiantes, para ver cómo podemos enriquecer su formación con diferentes estrategias metodológicas. Entonces, por último, bueno, también esto es algo que se habla mucho últimamente acerca del perfil psicológico que tienen los jóvenes que hoy están en nuestras aulas, ¿sí? Digamos, hay mucha información dando vuelta por ahí, no voy a profundizar demasiado, pero de repente sí tener en cuenta hay digamos, un factor muy interesante a considerar, que es el tiempo de atención. Muchas veces los profes nos quejamos porque, digamos, o los tildamos a nuestros estudiantes de sufrir de TDA, ¿verdad? El famoso trastorno de déficit de atención, porque vemos que el niño, la niña o el joven no nos puede prestar atención más de 10 minutos. Y a los 10 minutos se distrae o necesita hacer otra cosa o se pone a jugar. Bueno, es una realidad con la que tenemos que aprender a convivir porque es una característica de la juventud de este momento. Los niños de la generación Z no tienen la capacidad de prestar atención a un tiempo mayor a 7 a 10 minutos. Entonces, si nosotros en una clase no logramos captar la motivación del estudiante en los primeros 5 minutos de la clase, entonces ya no vamos a tener la atención de ese estudiante el resto de la clase. Entonces, hay muchas estrategias que tenemos que empezar a trabajar alrededor de toda esta teoría psicológica, ¿verdad? Como para ir teniéndola presente. Entonces, vayamos a lo que realmente nos compete. ¿Qué es STEM o STEAM? Algunos lo llaman STEM, algunos lo llaman STEAM. Y por supuesto, por las siglas, nosotros sabemos que, digamos, STEM o STEAM en inglés significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El concepto de STEAM no es nuevo, es algo que, digamos, viene sonando fuerte ya en los últimos, me animaría a decir, casi 10 años. En los últimos 2 o 3 años se incorporó la letra a esta sigla. La A viene de artes, pero enseguida vamos a hablar por qué se incorpora el arte. ¿Qué tiene que ver el arte con la matemática, con la ciencia y con la tecnología? Parece que es una mezcla de cosas que algunas tienen que ver entre sí y otras están totalmente desconectadas. Sin embargo, bueno, hay una de las características del arte que son muy requeridas en el resto de las áreas y que tiene que ver con la teoría de Guilford sobre la creatividad. Entonces vamos a hablar enseguida sobre la creatividad y por qué el arte como fuente creativa es necesaria para el resto de las áreas del STEAM. Pero vamos a darnos cuenta que el arte, no desde el punto de vista del ocio o simplemente de la belleza artística, sino el arte como creación productiva. Es cómo el arte puede contribuir
a las demás fuerzas productivas, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la creatividad como necesidad en el perfil de los estudiantes. Veo que hay una profe que levantó la mano, Sonia Medina, ¿puede ser? A ver si ahí tiene la posibilidad de activar el audio. ¿No? Bueno, yo voy a tratar de hacer cortas, digamos, las intervenciones si quieren intervenir, porque si no perdemos mucho tiempo y se nos va a hacer muy larga la presentación. ¿Ok? Bueno, entonces, muchos asocian el concepto de STEM o de STEAM con tecnología, por supuesto, lo asocian con robótica, hay muchas propuestas de robótica educativa que se hacen llamar STEAM. Conceptos de inteligencia artificial, machine learning, se habla mucho de pensamiento computacional en estos días. Por supuesto, la informática o las tecnologías de información y las comunicaciones. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es STEAM? ¿STEAM es enseñar informática? ¿STEAM es enseñar robótica? ¿STEAM es enseñar tecnología? ¿Qué es enseñar STEAM? Y vamos a definir exactamente qué es STEAM. STEAM es una metodología de enseñanza-aprendizaje que combina estrategias metodológicas del método científico, la búsqueda continua de la eficiencia en la resolución de problemas, el ingenio a partir de saberes previos, la creatividad e imaginación y la aplicación de conceptos matemáticos para todo lo demás recién mencionados. Es decir, STEAM no es un área de conocimiento. STEAM es la combinación de metodologías de enseñanza y aprendizaje. Entonces, las letras, voy a volver para atrás, las letras STEAM no se refiere a aprender ciencia, aprender tecnología, aprender ingeniería, aprender arte o aprender matemática. Se refiere a aplicar la estrategia metodológica de la ciencia, la estrategia metodológica de la tecnología, la estrategia metodológica de la ingeniería, del arte y de la matemática. Entonces, STEAM no es una materia, no es una tecnología, no es una asignatura, es una forma de enseñar. Personalmente, creo que en menos de 10 años, esto va a ser el nuevo paradigma educativo que va a reemplazar lo que desde hace 40 años es el constructivismo. Es decir, el constructivismo surgió hace más de 40 años con todas las teorías psicológicas que mencioné al principio, como el nuevo paradigma educativo. Bueno, en muchos países desarrollados fue un éxito la aplicación de este paradigma educativo. En muchos países subdesarrollados chocamos contra una muralla porque nos encontramos con un montón de dificultades que tenían que ver con recursos, que tenían que ver con capacitación, que tenían que ver con cómo nos adecuamos a la realidad social, ¿verdad? Es decir, nos encontramos con un montón de dificultades y entonces hasta hoy día, 40 años después, no sabemos cómo realmente aplicar a cabalidad el constructivismo, que hace 40 años es el paradigma educativo. Entonces, ¿por qué no empezar desde ahora a reflexionar acerca de este nuevo paradigma educativo que yo no tengo dudas que se va a acaparar, digamos, en todo el mundo la forma de enseñar, ¿verdad? Porque como dije hace un rato, tenemos que cambiar la manera de enseñar porque no podemos seguir enseñándole a los estudiantes lo que nosotros sabemos, porque ellos van a necesitar saber cosas que nosotros todavía no sabemos. Entonces, necesitamos sí o sí cambiar la manera de enseñar. Entonces, el STEAM, creo yo, es el camino para eso. Y voy a hacer referencia, digamos, a
la teoría de Guilford sobre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente, y cómo es importante combinar estas dos estrategias metodológicas, porque cuando hablamos de pensamiento convergente, hablamos del método científico, y normalmente el método científico está orientado al desarrollo intelectual del hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que se encarga del pensamiento lógico, que es el que se encarga del desarrollo de la comunicación oral y escrita, que es el que se encarga del almacenamiento de la información, la memoria, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo, vamos dejando de lado y vamos perdiendo la capacidad que tenemos en el cerebro para pensar de manera divergente. Por eso vamos perdiendo la imaginación, vamos perdiendo la fantasía, vamos perdiendo la creatividad. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el desarrollo de una sola de las partes del cerebro. Bueno, ahora está clarísimo que la educación tiene que ser capaz de desarrollar ambas mitades del cerebro para potenciar al máximo el intelecto del individuo. Entonces, de ahí que la combinación de todas estas estrategias metodológicas, digamos, a través del STEAM, para realzar el desarrollo del estudiante. Ok. ¿Cómo funciona el STEAM? ¿Sí? Desde el punto de vista pedagógico. Todos conocen, digamos, que el constructivismo habla de 4 momentos pedagógicos, que son la motivación, el desarrollo de contenidos, la fijación y la metacognición y evaluación. ¿No es cierto? Esos son, digamos, los 4 momentos pedagógicos del constructivismo. Bueno, hay ciertas similitudes en el STEAM, pero hay algunas cosas que aparecen para enriquecer. La primera, más que motivación, está enfocada a la investigación y la búsqueda de recursos, ¿verdad? La motivación tiene que formar parte de esta investigación y de la búsqueda de recursos, pero tiene que ser de una manera experimental. Es decir, acá es donde nosotros tenemos que enfocarnos en esta etapa, digamos, en este momento pedagógico, nosotros tenemos que enfocarnos en el conocimiento previo del estudiante. Es decir, tenemos que evaluar y analizar qué es lo que el estudiante ya sabe sobre cualquier tema, ¿verdad? Y tomar esa información como punto de partida para el desarrollo de nuevos conocimientos. Luego viene la parte de juego, como lo llama el STEAM, como parte de la metodología, que básicamente, digamos, se centra en lo que nosotros conocemos como el aprendizaje significativo o la experimentación, ¿verdad? Entonces, es muy importante, digamos, desarrollar el aprendizaje a partir de la experiencia, a partir de, digamos, el poner en juego todo el conocimiento y no necesariamente decirle al estudiante cuál es el concepto que va a aprender antes de que lo aprenda. Porque podemos hacerle, digamos, interactuar con el conocimiento, incluso sin decirle cuál es el conocimiento que va a incorporar, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la experimentación o el desarrollo de conceptos. Luego viene la parte de fijación, que consiste en la resolución de problemas, que es aplicando lo aprendido, y la transferencia, es decir, cómo esto que aprendí lo puedo aplicar no solamente para resolver este problema con el que estoy experimentando, sino qué similitud hay con otro tipo de problemas y cómo esta estrategia me puede ayudar a resolver otro tipo de problemas. ¿Ok? Acá viene la parte más interesante de la metodología STEAM, que es el repensar. Porque yo no me tengo que conformar con el, bueno, ya soy capaz de resolver problemas, ya aprendí suficiente. No, porque en realidad, digamos, es parte de la naturaleza humana no conformarse. Entonces, ¿por qué yo me voy a conformar con ya haber aprendido a resolver un problema si tengo herramientas suficientes para buscar otra manera de resolver el mismo problema? Y en una de esas encuentro una manera de resolver el problema que ni siquiera al profesor se le ocurrió y que resulta más eficiente.
Entonces, ¿por qué nosotros como docentes vamos a coartar este momento creativo, imaginativo del estudiante, que puede equivocarse o no, y enseguida vamos a hablar sobre las equivocaciones, pero tenemos que fomentar y estimular el hecho de que el estudiante busque una manera alternativa de resolver el problema como estrategia de aprendizaje, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, esto aplicado a cualquier área de conocimiento, ¿no es cierto? Algo muy importante que tiene que ver con la metodología STEAM es que no se cierra a esto que yo mencionaba hace rato, que normalmente se relaciona con el STEAM, que es la tecnología, la informática. Es decir, STEAM es una estrategia metodológica que se puede aplicar en cualquier área de conocimiento. Es decir, cualquier docente de cualquier campo de conocimiento puede encontrar la manera de aplicar esto como estrategia metodológica. No solamente el profesor de informática o el profesor de trabajo y tecnología. ¿Ok? Bueno, y por último, esto no puede faltar. Esto es algo que, digamos, es la clave del aprendizaje, que tiene que ver con la reflexión y la comprensión de todo la experiencia con la que ya se ha trabajado, que es lo que normalmente conocemos como la metacognición. En ese sentido, tenemos que entender cuál es el rol del docente dentro del área, dentro del aula, cuando se aplica la metodología STEAM. Y acá yo voy a decir algo que a lo mejor a muchos de los profes no les va a gustar. Los que elegimos la docencia como carrera profesional, lo hicimos porque amamos lo que hacemos. Es decir, yo no creo que nadie en esta sesión haya elegido la docencia porque era simplemente un recurso para saltar a otra carrera profesional o simplemente para ganar dinero de forma rápida y fácil. No, los que estamos en docencia, amamos la docencia. Entonces, tenemos que entender que cuando pensamos en un nuevo paradigma educativo, es un desafío muy grande para el docente y requiere de un esfuerzo, de una demanda física y mental para el docente mucho más grande. ¿Por qué? Con esta estrategia metodológica, nosotros nos tenemos que olvidar que el docente puede dar una clase teórica, entregar un trabajo práctico con ejercicios y sentarse en un rincón del aula a revisar su celular o a escribir notas o a pintarse las uñas o a lo que sea que quiera hacer mientras los estudiantes resuelven el trabajo práctico. No sirve, porque el estudiante de esa manera no va a aprender. Entonces, muchas de las cosas que plantea, digamos, el STEAM como estrategia metodológica es, primero, que el docente tiene que preparar la clase, y no preparar la clase solamente pensando en qué voy a hacer hoy, sino que tiene que preparar la clase pensando en todos estos momentos pedagógicos. Es decir, tiene que preparar la clase pensando ya de antemano, ¿cómo voy a hacer para experimentar? ¿Cómo voy a hacer para aplicar? ¿Cómo voy a hacer para repensar? ¿Cómo voy a hacer para reflexionar? Es decir, yo tengo que tener preparada la actividad, por más que la actividad dure más de una clase, yo tengo que anticipar y preparar toda la estrategia, digamos, de aula para cubrir todos los momentos pedagógicos. Y en el momento del desarrollo, yo no me puedo sentar en un rincón o simplemente mirar lo que hacen los estudiantes. Necesito intervenir, porque en el intervenir es en donde el estudiante realmente construye el aprendizaje. Y esa intervención no puede ser de cualquier manera. Es decir, el docente tiene que intervenir estimulando al estudiante a que resuelva los problemas, tiene que intervenir diciéndole, ¿te equivocaste? No hay problema, está bien,
Pensá por qué te equivocaste y cómo podés hacer para planteártelo de una manera diferente y buscar la solución por otro camino. O tiene que intervenir diciéndole, bueno, ¿te acordás de este otro problema que ya resolviste? Y si ya lo resolviste de esta manera, ¿cómo se conecta eso con lo que estás tratando de resolver ahora? Y entonces, haciéndole preguntas, tratando de orientarle al estudiante a que vaya encontrando solo en su cabeza la respuesta a los problemas que le estamos planteando. Entonces, esa es la manera, digamos, de aplicar esta estrategia metodológica. ¿Es agotador? Sin duda, es agotador. Es decir, uno termina una hora de 40, 45 minutos de clase exhausto. Pero termina con la satisfacción de que el estudiante sacó provecho de esa clase y que es para lo cual nosotros nos preparamos, ¿verdad? Entonces, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el desgaste. Ok, sigamos. Empecemos a hablar sobre, voy a tratar también de ir rápido porque son muchos y no quiero entrar mucho en detalle, pero ¿cuáles son los beneficios de aplicar la metodología STEAM? Bueno, sin duda, digamos, la tecnología como parte de la vida cotidiana, hoy no podemos ser ajenos, es decir, hoy la tecnología está presente en nuestra vida, ¿no es cierto? Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Es decir, no sé, más de uno de nosotros seguro incluso tiene una cafetera que está programada para encenderse a las 6 de la mañana, porque a las 6:15 yo ya quiero tener el café caliente para poder tomar la taza de café servida mientras me voy de camino al trabajo, ¿no es cierto? Y parece una pavada, pero hay tanto conocimiento tecnológico detrás de una cafetera que está programada para encenderse 15 minutos antes de que yo me levante, ¿verdad? Entonces, algo muy importante de la metodología STEAM tiene que ver con preparar a los niños, las niñas y los jóvenes, no para ser consumidores eficientes de la tecnología que va a estar disponible para cuando ellos terminen el colegio, sino que nosotros tenemos que pensar que ellos tienen que ser protagonistas del cambio tecnológico. Es decir, nosotros queremos seguir viviendo en un país subdesarrollado que va a ser simplemente consumidor de la tecnología desarrollada en otros países, o queremos que nuestro país evolucione y se convierta en un país productor de tecnología. Entonces nosotros tenemos que apuntar más alto, ¿verdad? No seamos conformistas y digamos, bueno, ok, preparémosle a los estudiantes para que entiendan la tecnología con la que van a tener que convivir. No, yo no quiero que entiendan la tecnología con la que van a convivir. Yo quiero que sean capaces de crear nuevas tecnologías. Y de esa manera contribuir al desarrollo del país y de toda la sociedad, ¿verdad? Creo que eso parece algo utópico y algo fantasioso, pero créanme, es algo a lo que podemos llegar. Hoy hay muchos jóvenes profesionales de muchos países subdesarrollados, entre los cuales está Argentina, está Paraguay, está Uruguay, la India, ¿sí? O sea, hay muchos países considerados desde el punto de vista productivo o desde el punto de vista industrial que hoy está generando mucha riqueza intelectual que genera mucho aporte a la evolución de la tecnología. Entonces, ¿por qué no pensar que nosotros podemos formar jóvenes profesionales que van a ser realmente protagonistas del cambio tecnológico? Entonces, voy a ir pasando rápido, digamos, yo enumeré algunos de los beneficios de la metodología STEAM. Uno tiene que ver con desarrollar la capacidad de abstracción a través de la implementación de herramientas de representación.
cuando en ciencias o en sociales o en historia usamos mapas conceptuales para representar información o diagramas jerárquicos o cualquier otro tipo de representación gráfica que nosotros utilicemos para representar la información, nosotros estamos estimulando y estamos desarrollando la capacidad de abstracción del individuo. No podemos dejar de lado el pensamiento lógico, ¿verdad? Si bien el pensamiento lógico está implícito en las matemáticas, cuando nosotros enseñamos matemáticas, es muy importante, por ejemplo, tener presente que no es solamente que el estudiante aprenda a llegar a la solución del problema, sino que pueda razonar y reflexionar sobre el proceso que le permitió llegar a la solución del problema. Entonces es muy importante hacer hincapié, más que sobre todo en grados avanzados, ¿verdad? Cuando ya vamos trabajando con chicos de secundaria, ¿sí? Tercer ciclo, nivel medio, es muy importante enfatizar la importancia de los procedimientos matemáticos más que de los cálculos y de los resultados, porque el procedimiento es el que le va a dar las herramientas para empezar a construir el razonamiento y el pensamiento lógico. Y por supuesto, no puede quedar atrás, no puede quedar de lado el pensamiento computacional o la programación, que es algo de lo que vamos a hablar al final de la presentación. Voy a ir un poquito más rápido. El pensamiento crítico también es otro de los beneficios que se logran a través de diferentes estrategias que se pueden aplicar con el STEAM. El trabajo colaborativo. Hoy no hay ninguna empresa que no valore como habilidad, como destreza, el trabajo en equipo. Es decir, si nosotros no les preparamos a los estudiantes para que el día de mañana puedan incorporarse en una empresa y sepan trabajar en equipo, aun si las personas con las que les toca trabajar son muy diferentes a uno, aun si tiene capacidades diferentes a uno, es decir, uno se tiene que adaptar y se tiene que integrar y tiene que aprender a trabajar en equipo con las características del equipo que le toquen, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que se fomenta mucho desde la metodología STEAM. Como dije hace un rato, la creatividad, pero la creatividad desde un punto de vista productivo, es decir, se puede trabajar herramientas de dibujo, ¿sí? Como están ahí en la presentación, pero con un enfoque productivo, es decir, ¿para qué a mí me sirve poder representar la información mediante un dibujo? O cómo yo puedo aplicar mi ingenio, mi creatividad, o si yo tengo una idea, por más loca y fantasiosa que sea, ¿cómo hago para documentar esa información, esa idea y representarla para poder compartirla con el resto de mi equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde la creatividad se tiene que muñir de muchas herramientas de representación de la información para poder compartir esta creatividad, esta producción creativa. Bueno, la resolución de problemas, que es uno de los troncos del STEAM, ¿verdad? Yo acá puse una fábula de Esopo que me gusta mucho porque representa, digamos, el espíritu de la resolución de problemas por parte del STEAM. Dice en una fábula que un pajarillo quería beber agua de un cántaro, de un envase, pero no llegaba porque el nivel del agua estaba muy bajo y el pajarillo no podía meter la cabeza hasta llegar al nivel del agua. Entonces, en vez de conformarse y decir, no llego, no puedo, al pajarillo se le ocurrió empezar a colocar piedras dentro del envase, ¿verdad? Y de esa manera, al colocar piedras, el nivel del agua empezó a subir, entonces pudo llegar al nivel del agua para beber. Entonces, digamos, esta fábula es muy interesante porque nos pone en evidencia de que muchas veces tenemos que cambiar la forma en la que vemos los problemas y muchas veces el conocimiento previo que ya tenemos para la resolución de un problema nos condiciona para encontrar la solución más efectiva al problema. Entonces, tenemos que romper con los esquemas con los que estamos acostumbrados y empezar a pensar que no hay una única manera de resolver el problema y que incluso nuestros estudiantes, con esa
con ese entusiasmo, con esa creatividad o con esa imaginación, pueden encontrar maneras de resolver los problemas, incluso en las cuales nosotros ni siquiera pensamos. ¿Ok? Seguimos. Uno de los aspectos muy importantes de la metodología STEAM, si bien todo lo que venimos hablando hasta ahora es muy práctico, muy pragmático y muy relacionado con la tecnología, no podemos dejar de lado la expresión oral y escrita. Entonces, uno de los aspectos que la metodología STEAM resalta mucho tiene que ver con la documentación de la información. Es decir, no es suficiente hacer o aprender a hacer o entender lo que hago, sino que es mucho más importante documentar lo que hago. Porque luego voy a poder reflexionar sobre lo que hice a través de la documentación. Y cómo a través de la documentación yo puedo compartir lo que hice. Entonces, enseguida vamos a hablar de cómo esto se puede introducir en asignaturas que hoy son curriculares, en las que hoy se hace mucho de lo que plantea el STEAM, pero, digamos, se le puede dar una pequeña vuelta de tuerca para sacarle más provecho a lo que ya estamos haciendo. Entonces, la documentación es muy, muy importante. No solo desde el punto de vista escrito, sino también desde el punto de vista oral. Como hablamos hace un rato, el trabajo en equipo, acá es donde yo voy a hacer referencia otra vez a la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la capacidad en un grupo de estudiantes de identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno de nuestros estudiantes y al momento de plantear actividades que los obliguen a los estudiantes a trabajar en equipo, nosotros formar equipos de trabajo que sean lo más heterogéneos posible. ¿Por qué? Porque cuanto más heterogéneo es el equipo de trabajo, más se va a enriquecer cada uno de los estudiantes a través de la intervención de los demás. Porque al tener equipos de trabajo heterogéneos, todos van a tener intervenciones muy diferentes. Entonces, es muy importante esta heterogeneidad en la conformación de los equipos. Y para que nosotros podamos crear equipos de trabajo heterogéneos, tenemos que conocer a nuestros estudiantes y tenemos que entender a cabalidad cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene cada uno para poder combinarlos y que juntos se enriquezcan. Y con ese enriquecimiento y con ese trabajo en equipo, lo que estamos fomentando y estimulando, por supuesto, es la integración de personas con características diferentes. No voy a hablar de capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades, sino que son características, es decir, todos tenemos la misma capacidad, pero con características diferentes. Entonces, tenemos que aceptar y aprender a trabajar con las diferencias en las características de la capacidad que tenga cada uno y, por supuesto, respetar al prójimo. Cuando hablábamos hace un rato sobre lo importante que es equivocarse, y que está bien equivocarse, y que nosotros podamos estimular al estudiante de que te equivocaste, no hay problema, anotá que te equivocaste, y anotá por qué te equivocaste, y de eso vas a aprender para volverte a plantear, entonces ya no te vas a volver a equivocar porque vas a tener anotado y te vas a acordar que te equivocaste, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para que el estudiante, a medida que va avanzando en su escolarización, entienda que el fracaso, en realidad, está bien. Es decir, no está mal equivocarse. ¿Por qué? Porque en la vida nos vamos a equivocar muchísimo. Y si nosotros empezamos a frustrarnos ante cada fracaso, lo que vamos a conseguir es jóvenes estudiantes que intentan suicidarse porque se aplazan en un examen de ingreso a la universidad. Entonces, digamos, tal vez esto suene muy grotesco, ¿verdad? Y muy extremo, pero necesitamos desarrollar una resiliencia en los estudiantes para poder manejar, para poder lidiar con la frustración.
que sin duda va a ser parte de su vida cotidiana. Entonces, ¿por qué no frustrarlos desde chiquitos? Y que aprendan que frustrarse es parte de la vida y que el equivocarse está bien y que del equivocarse uno aprende. Entonces, acá es donde el docente tiene que tener una inteligencia emocional sumamente desarrollada para tener un abordaje apropiado ante este tipo de situaciones de fracaso, ¿verdad? Entonces es muy importante que el docente esté preparado para lidiar en el aula con este tipo de situaciones. ¿Va a haber estudiantes que se van a largar a llorar porque no les sale? Sí. Y el docente tiene que saber lidiar con esa situación, porque va a ocurrir. Pero, ¿saben qué? No se asusten porque el estudiante llora, porque le están haciendo bien a ese estudiante cuando lo hacen llorar porque no logra resolver el problema. La clave está en cómo abordamos esa situación de conflicto que está viviendo el estudiante para que esa situación de fracaso deje de ser una frustración y se convierta en una oportunidad de aprendizaje. Sigamos. Una de las características que están llevando a la implementación de esta metodología en todo el mundo es un déficit en los jóvenes en la elección de las carreras universitarias relacionadas con las ciencias y las tecnologías. Existe un prejuicio por parte de los jóvenes de que estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología es solamente para nerds. Y que si quiero estudiar medicina, no, yo no puedo estudiar medicina porque yo no tengo notas excelentes de punta a punta en el colegio, entonces yo no tengo las condiciones para estudiar medicina o biotecnología, o no, estudiar ingeniería es solamente para los genios. El que fue un genio en el colegio, entonces puede estudiar ingeniería. Y no, nosotros tenemos que romper con ese mito de que hay que tener capacidades especiales para elegir ciertos tipos de carreras profesionales relacionadas con la ciencia y la tecnología. Cualquiera puede aprender ciencia y tecnología. Y, digamos, al final de la presentación, voy a tratar de acelerar porque se nos va la hora, se van a dar cuenta que no hay que tener ningún tipo de coeficiente intelectual elevado ni ninguna preparación especial, por ejemplo, para aprender a programar. Es decir, cualquiera puede aprender a programar y cualquiera puede enseñar programación a niños o niñas y jóvenes en edad escolar. Entonces, tenemos que romper con digamos, este mito de que la ciencia y la tecnología es solo para unos pocos elegidos. Muy bien. Ya nos vamos acercando al final. ¿Cómo las escuelas hoy llevan adelante o cómo las escuelas hoy están implementando el STEAM como estrategia metodológica? Y son básicamente tres abordajes que las escuelas están encarando. El primero y el más común en nuestro país es la modalidad de talleres o cursos extracurriculares. Es decir, muchas escuelas, especialmente escuelas privadas, que tienen, digamos, las posibilidades financieras de incorporar esta clase de recursos pedagógicos, ofrecen talleres optativos, extracurriculares, en algunos casos con costo adicional a la cuota del colegio, ¿verdad? En donde se desarrollan algunas actividades como por ejemplo el diseño y la impresión 3D, la programación o la robótica educativa. Esto hoy son, digamos, la manera en la que algunas escuelas están encontrando la manera de acercar el STEAM como estrategia metodológica en sus proyectos educativos. Una realidad, no todas las escuelas pueden, digamos, implementar estos abordajes por el costo de los recursos
Y la otra deficiencia es que no todos los estudiantes se ven beneficiados con estas propuestas, porque solamente participan de las propuestas los estudiantes que tienen la posibilidad y que eligen la propuesta. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de los estudiantes, a los cuales no les estamos dando ni siquiera la oportunidad? Entonces, hablemos del segundo abordaje que las escuelas pueden empezar a implementar, y es cambiar las propuestas de enseñanza-aprendizaje en espacios que ya existen dentro de la malla curricular. Entonces, dentro del área de ciencias, que tiene una carga horaria curricular, dentro del área de trabajo y tecnología, que tiene una carga curricular, en algunos colegios privados o privados subvencionados que tienen, digamos, la posibilidad de tener doble escolaridad, entonces tienen un espacio curricular dentro de la malla del proyecto institucional para artes, fuera de lo que es, digamos, trabajo y tecnología, o tienen un espacio curricular para informática, porque tienen una sala de informática, entonces pueden dar un espacio, digamos, fuera de lo que es el espacio curricular de trabajo y tecnología. Entonces, en estos espacios se puede empezar a abordar la metodología STEAM, digamos, cambiando un poquito la manera en la que se desarrollan los contenidos de estas áreas. Especialmente artes e informática, que si bien tienen una connotación curricular muy pequeña dentro, digamos, del desarrollo del proyecto del Ministerio de Educación, hay mucha más libertad y mucho más espacio para jugar y para implementar proyectos innovadores que nos van a poder permitir implementar este nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje. Y por último, el ideal a lo que todas las instituciones educativas deberían apuntar, que tiene que ver con la implementación de proyectos interdisciplinarios, no solamente en las áreas de ciencia y tecnología, sino en todas las asignaturas. Entonces, acá viene una dificultad que vale la pena reflexionar. Desde el punto de vista de las asignaturas curriculares, llamémosle estudios sociales, matemática, castellano, lengua, literatura, comunicación, etcétera. Desde el Ministerio de Educación tenemos una exigencia en cuanto al cumplimiento de una cantidad de contenidos conceptuales que tenemos que desarrollar en una carga horaria limitada, ¿sí? Y todo esto que estoy hablando en condiciones normales, ni siquiera estoy, digamos, mencionando las dificultades de la época que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con la emergencia sanitaria, ¿verdad? Estoy hablando siempre en condiciones normales. Entonces, la mayoría de los docentes se quejan de que la carga horaria que tienen no es suficiente para desarrollar la cantidad de contenido conceptual que forma parte de sus asignaturas. Entonces, ¿cómo podemos exigirle al docente, al cual no le alcanza el tiempo, que en ese mismo tiempo, además de desarrollar contenidos conceptuales, tiene que desarrollar contenidos procedimentales y contenidos actitudinales? Tiene que vivir en el colegio, ¿no es cierto? O tenemos que generar un proyecto institucional en el cual los estudiantes no tengan doble escolaridad, sino tengan triple escolaridad. Entonces, obviamente no alcanza el espacio, digamos, para los estudiantes, y mucho menos para el docente. Entonces, tenemos que buscar la manera de cambiar el enfoque para poder implementar esta metodología sin dejar de cumplir con el desarrollo de los contenidos que tenemos como exigencia para desarrollo en cada uno de los grados, en cada una de las materias. Entonces acá es clave el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Cuando hablamos de la escuela primaria, primero y segundo ciclo, de repente es más fácil el llevar adelante proyectos interdisciplinarios
porque es el mismo maestro o maestra de grado el que lleva todas las asignaturas. Entonces, de repente se puede plantear un proyecto que tal vez sea transversal a las asignaturas curriculares y que pueda tomar contenidos conceptuales de las diferentes asignaturas para dar un espacio de desarrollo de estas habilidades y destrezas que propone el STEAM. Pero cuando nos vamos a la escuela secundaria, empieza a haber otra dificultad, y es que cada materia está dada por un docente diferente. Y cuando nosotros queremos armar un proyecto interdisciplinario, la primera dificultad que nos encontramos es cómo hacemos para que se reúnan los profes que tienen días y horas diferentes. Entonces, no, porque el profe de matemática viene los martes y el profe de informática viene los jueves y la profe de ciencias está lunes y miércoles. ¿Cómo hacemos para juntarlos para que trabajen en un proyecto conjunto? ¿Verdad? Entonces, la segunda dificultad está en que si nosotros realmente queremos plantear un proyecto interdisciplinario entre docentes de diferentes asignaturas, cada uno de los docentes involucrados en el proyecto tiene que aprender los contenidos conceptuales de las otras áreas de estudio que están involucradas en el proyecto. Porque si no, el proyecto, en vez de ser interdisciplinario, es multidisciplinario. Y el único que se encarga de hacer la conexión entre las diferentes áreas es el estudiante. ¿Y podemos delegar la responsabilidad de esa interacción al estudiante? Yo creo que no. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo adicional y si pensamos en proyectos interdisciplinarios, esforzarnos en el sentido de que cada docente se tiene que involucrar en las otras áreas del proyecto, además de la asignatura que le compete, para realmente enriquecer el proyecto y que el proyecto sea verdaderamente interdisciplinario. Entonces, aquí yo lo puse entre paréntesis, digamos, aparece, digamos, cae de maduro que el docente no se puede conformar con lo que ya sabe. Entonces, necesita capacitarse. Y cuando hablo de capacitarse, no hablo solamente de aprender nuevos paradigmas o de aprender nuevas tecnologías, sino que se tiene que involucrar con el proceso de formación integral de su estudiante, incluso aunque no sea su responsabilidad de forma directa, lo es de forma indirecta. Entonces, no puede dejar de involucrarse. ¿Ok? Muy bien. Como para ir terminando, voy a hablar rápidamente de recursos que tenemos disponibles o a los que podemos acceder para aplicar ya desde mañana las estrategias metodológicas del STEAM. Aquí en Paraguay tenemos desde hace aproximadamente 15 años, desde la reforma educativa, una asignatura curricular que se llama Trabajo y Tecnología. Y yo puse la palabra tecnología entre paréntesis, porque dejo abierta esta pregunta. ¿Cuántos docentes que llevan adelante la asignatura de Trabajo y Tecnología realmente saben lo que es tecnología? O lo que es enseñar tecnología. Entonces, hay un hueco ahí en donde realmente podemos sacar mucho provecho de esta estrategia metodológica para implementar dentro de un espacio curricular. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo que he visto mucho en escuelas de nuestro país, en donde como parte, digamos, de la materia de trabajo y tecnología, se encaran proyectos que tienen que ver con manualidades o con procesos productivos, como por ejemplo, vamos a hacer velas, o vamos a hacer detergente, o vamos a hacer chipa, o vamos a hacer pan casero, ¿sí? Entonces hay muchas actividades que se hacen que de alguna manera están vinculadas con lo que tradicionalmente hacía la maestra o el profesor de artes, de actividades prácticas o de manualidades, ¿sí?
Y no está mal llevar adelante esas actividades. Es decir, no necesitamos cambiar por completo la planificación de la materia y dejar de hacer lo que ya estamos haciendo. Pero sí podemos enriquecer lo que ya estamos haciendo. ¿Cómo? Bueno, les planteo algunas ideas como para ir pensando. Si nosotros nos planteamos un proceso productivo, sea cual sea, podemos plantearle a los estudiantes que se hagan las preguntas de, bueno, ok, estamos haciendo pan. Vamos a registrar y a documentar toda la información relacionada con cómo hacemos pan. Pero ahora les planteo, ok, en vez de hacer pan, vamos a hacer pizza. ¿Y cuál es la diferencia entre el pan y la pizza? ¿Y qué cosas tienen que cambiar? Y no solamente qué cosas tienen que cambiar desde el punto de vista de la receta, sino qué cosas tienen que cambiar desde el punto de vista de lo que necesito para la elaboración. Es decir, necesito cosas nuevas, necesito nuevas herramientas, necesito nuevos recursos, necesito más tiempo, necesito menos tiempo. ¿Y qué pasa si en vez de hacer un pan cada uno, cambiamos la forma en la que nos organizamos la producción y nos distribuimos en equipo y tenemos un equipo que mezcla, un equipo que amasa, un equipo que moldea, un equipo que se encarga de controlar la fermentación y otro que se encarga de la cocción? Entonces, ¿cuánto pan podemos producir en el mismo tiempo en el que antes producíamos cuando cada uno lo hacía de manera individual? Y todo eso lo podemos documentar para luego reflexionar sobre las diferencias en la productividad. ¿Y qué cosas podemos cambiar para que la producción sea más eficiente? ¿Y cómo podemos introducir herramientas de representación sobre, por ejemplo, la distribución del espacio físico para la elaboración de un producto? ¿O cómo podemos representar la secuencia de tareas en la elaboración de un producto? ¿Y cómo estas herramientas de representación, en definitiva, se pueden aplicar a cualquier proceso productivo? Entonces, fíjense cómo con simplemente agregarle un pequeño cuestionario de reflexión sobre lo que ya están haciendo, estamos introduciendo un montón de contenidos procedimentales y actitudinales, ¿sí? Que le están dando un montón de herramientas, un montón de destrezas al estudiante que le van a servir para el día de mañana resolver otras situaciones problemáticas, ¿verdad? Otro de los aspectos de trabajo y tecnología tiene que ver con las tecnologías blandas o las tecnologías de administración y gestión, ¿verdad? Muchos, digamos, el currículum de trabajo y tecnología plantea el concepto de microemprendimiento, de microempresa, de llevar adelante la administración, un poquito de contabilidad, de mercadeo, ¿verdad? Entonces, hay mucho relacionado con lo que se conoce desde el punto de vista de la tecnología como las tecnologías blandas. Aún cuando trabajamos con tecnologías blandas, también podemos darle una vuelta de rosca, una vuelta de tuerca y implementar, por ejemplo, herramientas informáticas para la administración de la información, ¿sí? Y si bien esta que estoy mostrando es una herramienta de representación muy compleja que se estudia en los últimos años de la carrera de ingeniería industrial, es una herramienta que nosotros podemos trabajar con chicos de séptimo, octavo y noveno grado. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de abstracción suficiente para entender cómo representar gráficamente la distribución de tareas. Esto es un diagrama de Gantt para el que no lo conoce. Y si tenemos la posibilidad de desarrollarlo con herramientas informáticas, bienvenido. Y si no, lo podemos hacer en lápiz y papel. También podemos hacer un diagrama de Gantt en lápiz y papel sin necesidad de contar con recursos tecnológicos muy sofisticados. Y como el diagrama de Gantt, digamos, por ahí chicos de noveno grado o ya de nivel medio, podemos pensar en un diagrama un poquito más complejo, que es el diagrama de PERT, que se asocia más a lo que en tecnología se conoce como la máquina de estados. Desde el punto de vista de la contabilidad, también tenemos recursos informáticos o recursos tecnológicos que
digamos, podrían ser, por ejemplo, el acceso a un sistema de administración contable que está disponible en línea, que es gratuito, ¿verdad? Con el cual podemos crear un plan contable y hacer que los estudiantes se familiaricen con herramientas tecnológicas con las que se van a encontrar el día de mañana cuando vayan a trabajar. Es decir, ¿qué sentido tiene trabajar en lápiz y papel con asientos contables si el día de mañana, cuando tenga que trabajar en la contabilidad de una empresa, seguro se va a tener que enfrentar con un sistema informático? Entonces, ayudémosle a interactuar con la tecnología ya desde la formación, ¿verdad? Y ni que hablar sobre la explotación de la planilla electrónica como herramienta contable, porque la planilla electrónica es mucho más que tablas, gráficos y fórmulas aritméticas. Entonces, explotemos la planilla electrónica como herramienta de administración de la información. Las escuelas que tienen la posibilidad de implementar la informática como un espacio curricular independiente, normalmente enseñan las partes de la computadora, que es lo que normalmente uno ve de la computadora por fuera. Hoy por hoy, esta información ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque los estudiantes ya lo saben. Porque la mayoría de los estudiantes tienen computadora en sus casas. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo les hable de cuáles son los componentes que ellos ya ven sobre la mesa? Entonces, ¿por qué no dar un paso más y hablarles sobre los componentes que están dentro de la computadora? No para que sean capaces de desarmar y de reparar una computadora, sino para que entiendan cómo funciona. Porque si entienden cómo funciona, entonces van a ser usuarios más eficientes de la computadora. Porque el día que tengan un problema con la computadora, van a lograr identificar por qué esa computadora tiene problemas. Y si hablamos de una computadora convencional, ¿por qué no hablamos de una notebook? Que hoy en día es más popular que una computadora. O hablemos de algo más popular, que es el teléfono celular que todos tienen en la mano, que tiene, desde el punto de vista conceptual, los mismos componentes que tiene una computadora. Entonces, ¿por qué no trabajar con algo con lo que el estudiante se pueda sentir más identificado? ¿Verdad? Lo tiene en la mano. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de una computadora que es algo obsoleto para el estudiante cuando podemos hablar del celular que lleva en el bolsillo todos los días? Y cuando hablamos de herramientas informáticas, por supuesto, la mayoría de las instituciones se enfoca en las herramientas de ofimática, que son el procesador de texto, la planilla electrónica y el gestor de presentaciones. La mayoría de los estudiantes cuando terminan el sexto grado ya están aburridos de trabajar en informática, Word, Excel y PowerPoint. Y todos los años queremos enseñarle más de Word, Excel y PowerPoint. Y resulta ser que los estudiantes saben más que nosotros de Word, Excel y PowerPoint. Porque lo que nosotros no les enseñamos, ellos ya buscaron un tutorial en YouTube y ya aprendieron a hacerlo. Entonces, ¿para qué les vamos a enseñar más de lo que ya saben? ¿Verdad? Entonces, este también es un espacio curricular en el cual nosotros podemos jugar para desarrollar otro tipo de habilidades y destrezas usando la informática simplemente como recursos y desarrollemos otro tipo de herramientas informáticas. Y cuando hablo de otro tipo de herramientas informáticas, no necesariamente esto significa comprar licencias de software muy costosas. Porque si no tenemos plata para comprar Word, Excel y PowerPoint, bueno, desde ya les digo, no pirateemos. Porque si pirateamos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros estudiantes? Entonces, no pirateemos el software, porque eso es ilegal, por más que muchos lo hagan. ¿Ok? Pero nosotros no podemos desde nuestro rol docente, digamos, fomentar la piratería. Así como el docente no le puede decir al estudiante, anda a sacar fotocopia de un libro. Está mal. Por más que el estudiante lo haga, por más que nosotros mismos lo hagamos, no se lo podemos decir, porque ¿qué le estamos enseñando? ¿Verdad? Entonces, existen alternativas
existen alternativas gratuitas que no requieren de la compra de licencia para poder desarrollar exactamente los mismos conceptos. Tanto para el procesador de texto, como para la planilla de cálculo, como para el presentador de diapositivas, como para un montón de otras soluciones informáticas que de repente tienen que ver con la edición de sonidos, la edición de imágenes, la edición de videos, la diagramación de presentaciones, el dibujo técnico o el dibujo creativo o el diseño. ¿Sí? O sea, es decir, hay muchas herramientas gratuitas que no requieren de la compra de licenciamiento, que nos permiten desarrollar un montón de... Fíjense cuántas habilidades nosotros podemos desarrollar en un proyecto, por ejemplo, de edición de video. No sé, yo estoy pensando ahora en voz alta, esto no lo tengo preparado, pero imagínense, no sé, una obra de teatro que los chicos se tengan que grabar, que se tengan que filmar y que tengan que editar el video para eso alzarlo en una red social y compartirlo. ¿A qué estudiante de secundaria no le va a entusiasmar un proyecto como ese? Y ahí podemos meter literatura, podemos meter comunicación oral y escrita, podemos trabajar destreza de motricidad gruesa, de motricidad, en fin, hay tanto que podemos desarrollar con un proyecto interdisciplinario como ese, ¿verdad? Y sin mencionar el manejo de las herramientas tecnológicas, ¿ok? Entonces, tenemos herramientas y tenemos el espacio para explotar esta metodología. Ahora ya depende del entusiasmo de cada uno de los profes. Para hablar un poquito más, hoy, con la situación de la pandemia que estamos viviendo, se van cada vez poniendo a disposición nuestra más cantidad de herramientas que están disponibles en línea, para las cuales ni siquiera necesitamos una computadora y mucho menos licencia. Es decir, nosotros hoy con una cuenta de Google podemos tener acceso a un procesador de texto, a una planilla de cálculo, a un gestor de presentaciones, sin necesidad de tener instalado Word, Excel, PowerPoint, ni ninguna otra herramienta. Y ni siquiera necesitamos una computadora, porque nosotros podemos acceder desde el celular a estas herramientas. Entonces el estudiante puede desarrollar una monografía o un informe o un proyecto utilizando un procesador de texto que lo tiene en su celular, ¿verdad? Y también podemos sacar provecho de la función colaborativa que tienen estas herramientas, planteando trabajos en equipo, trabajos grupales, en donde se genera un solo documento y son varios los estudiantes que intervienen en la creación de ese documento, ¿verdad? Porque esas, o sea, son herramientas que ya están disponibles, entonces podemos aprovecharlas, ¿ok? Bueno, y digamos, yendo un poquito más allá para el que se anima, ¿verdad? Ya hablando de cosas que tal vez hoy, o sea, pensando en mañana mismo, mañana viernes 21 de agosto, tal vez sea difícil, pero sí vale la pena empezar a pensar y a reflexionar tal vez como proyecto, como propuesta para el año que viene, ¿sí? Como parte de nuestros proyectos institucionales, empezar a incorporar, por ejemplo, la programación. Así como hace 20 años, para los que son más contemporáneos a mi edad, hay algunos que son más jóvenes que yo, pero para los que más o menos son contemporáneos a mi edad, recordarán que hace 20 o 25 años no existía la computadora en la escuela. Es decir, no se enseñaba computación. Y hace 15 años atrás, la computación se volvió tan indispensable que un colegio privado que no incorporaba la computación como parte de su proyecto institucional se quedaba fuera del mercado educativo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar, esto es una tendencia a la que nosotros no la vamos a poder detener. Entonces, nosotros tenemos que pensar que de acá a 5 años, tal vez más, tal vez menos,
dependiendo de cómo vaya evolucionando la tecnología y cómo vaya evolucionando la situación financiera de cada país o de cada institución. A lo mejor tenemos acceso antes, o a lo mejor tenemos acceso después. Pero esto es algo inevitable que nosotros no vamos a poder detener, que es la incorporación de nuevas tecnologías como parte de la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, como yo les dije hace un rato, el director ejecutivo de la NBC dijo, si no aprendiste a programar hasta ahora, vas a tener que aprender a programar si querés trabajar en mi empresa. Entonces, ¿por qué no empezar desde ahora? ¿Verdad? Y acá viene una pregunta muy interesante. ¿Necesito una computadora para aprender a programar? La respuesta es no. Se puede enseñar los conceptos básicos de programación aún sin tener computadoras. Como se ven en las imágenes que están en la presentación, simplemente con láminas, papeles, dibujos. Y esto es algo que a los profes de nivel inicial les encanta. Bueno, entonces simplemente con un poquito de capacitación y un poquito de formación en los contenidos del pensamiento computacional, nosotros podemos implementar conceptos de programación tal vez desde primer grado, ¿verdad? Y por supuesto, si tenemos la posibilidad de trabajar con computadoras, si en la institución en la que trabajamos tenemos una sala de informática, bueno, mejor todavía. Hay recursos que podemos aprovechar para explotar aún más el desarrollo de la programación y del pensamiento computacional. Veo una mano levantada por ahí, ¿sí? La señora Sonia Medina. No. ¿Profe? Bueno, seguimos entonces. Ya falta muy poquito. Ok, y al final igual vamos a dejar un espacio para preguntas abiertas. Para las escuelas que ya se están animando a introducir la programación como parte de la formación integral a los estudiantes, les muestro, o digamos, esto es para darles una probadita, les muestro el dulce, pero se los quito otra vez, ¿verdad? Existen recursos disponibles para ya no solamente enseñarles a programar a los estudiantes, sino introducir como parte de la programación conceptos de inteligencia artificial y conceptos de machine learning. Estos son conceptos tecnológicos muy, muy avanzados. Es decir, hablar de inteligencia artificial es como hablar de, no sé, de la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, hoy hay recursos que nosotros podemos utilizar para que estudiantes, tal vez a partir del segundo ciclo o tercer ciclo, ya puedan aprender qué es la inteligencia emocional, la inteligencia artificial a través de la programación. Y de una forma muy intuitiva y de una forma muy práctica y de una forma muy fácil. Algo que también está de moda en los últimos años son los espacios creativos o, como su nombre en inglés, los makerspaces. Y este es un espacio que muchas escuelas ya tienen, que nosotros podemos transformar. Es decir, si bien tenemos una sala de arte o una sala de tecnología en donde desarrollamos algunas actividades, lo interesante de este espacio es que no sea aprovechado solamente por la profe de artes o solamente por el profe de trabajo y tecnología, sino que sea un espacio multidisciplinario y mucho mejor aún si es interdisciplinario, para que los estudiantes puedan ver cómo en un mismo espacio pueden converger
contenidos desarrollados en diferentes asignaturas y cómo pueden experimentar con los contenidos desarrollados en las diferentes asignaturas. Entonces, tener la posibilidad de generar un espacio y de enriquecer este espacio con recursos con los cuales los estudiantes puedan experimentar con las diferentes asignaturas y los diferentes contenidos que van desarrollando es un valor agregado. No podemos dejar de mencionar la tecnología y que es hoy por hoy una necesidad como parte de la estrategia metodológica del STEAM, incorporar contenidos tecnológicos en el desarrollo de nuestras asignaturas. Muchas de estas cosas se enseñan en ciencias, pero se llevan a la práctica en ciencias. Es decir, en ciencias se desarrollan contenidos relacionados con cómo funciona la electricidad. Pero les damos a los estudiantes la oportunidad de experimentar con la electricidad, de construir un circuito eléctrico, de medir con un multímetro el nivel de tensión que hay en un circuito o el nivel de intensidad de corriente eléctrica que hay en un circuito. Si lo mencionamos en el aula desde el punto de vista teórico, ¿por qué no darles la oportunidad de visualizarlo y de tener un aprendizaje significativo? Si hablamos de mecánica en física y hablamos, o incluso en matemática, cuando hablamos de la regla de tres simple directa y la regla de tres simple inversa, o de la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, ¿por qué no experimentar con un conjunto de engranajes y mostrar cómo cambian las características del movimiento cuando cambian el tamaño de los engranajes? Y no necesitamos un kit de una marca específica para construir una mesa de trabajo de engranajes. Podemos construir engranajes usando isopor y palillos. Y fabricar un banco de prueba de engranajes de diferentes tamaños para, digamos, hacer una experiencia en la medición de los engranajes y esto vincularlo con conceptos matemáticos, ¿verdad? En fin, ahí yo les pongo algunos ejemplos de algunos proyectos que ya se están haciendo en nuestros países, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en donde se habla de robótica reciclada, ¿verdad? Y entonces hay muchos proyectos en donde se trabaja con movimientos articulados, con fuentes de energía que no son más que jeringas y vías digamos, de farmacia que se compran por muy poca plata en una farmacia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de recursos que podemos utilizarlo como recursos tecnológicos que realmente no tienen un costo, digamos, demasiado significativo para el impacto que va a tener como parte de la formación integral del estudiante. ¿Ok? Y si ya yéndonos un paso más adelante, digamos, no podemos dejar de hablar de la mecanización y el diseño 3D. Y acá yo quiero, digamos, romper con un mito que uno hoy se imagina que comprar una impresora 3D es algo que solamente pueden hacer las universidades tecnológicas o que solamente pueden hacer las escuelas técnicas o que solamente pueden hacer las escuelas que tienen algún tipo de apoyo económico del exterior porque la impresora 3D es algo inaccesible. No. Hoy una impresora 3D cuesta en el mercado lo mismo que cuesta una impresora láser que en la mayoría de las escuelas privadas y subvencionadas utilizan para imprimir su facturación. Entonces, si una escuela como proyecto institucional se plantea desde el punto de vista financiero que es una necesidad invertir en una impresora para la administración del colegio, ¿por qué no pensar que puede valer la pena invertir en una impresora 3D que va a enriquecer nuestro proyecto institucional de una manera indescriptible? ¿Verdad? Entonces, es para reflexionar sobre el acceso a los recursos tecnológicos. Sin mencionar, digamos, otros recursos como la electrónica o la domótica. Hoy en día, yo les cuento, digamos, por experiencia propia, hay estudiantes de secundaria
que ya están comprando por sus propios medios kits de robótica o de electrónica y están bajando tutoriales para aprender electrónica y domótica en sus casas por sus cuentas. Y, fantástico, ¿verdad? Y si no tenemos la posibilidad de comprar estos recursos, también podemos desarrollar estos contenidos en forma virtual, porque hay plataformas de electrónica y domótica virtual. Para el que no sabe lo que es domótica, la domótica es una nueva tecnología que hoy ya está presente en nuestros hogares, que tiene que ver con la automatización y la conectividad de los electrodomésticos. ¿Quién no ha visto por ahí un video de la aspiradora inteligente? Más de uno quisiera tener ya, ¿verdad? Pero bueno, esto es parte de la tecnología que se viene, es parte de la tecnología con la cual nuestros estudiantes van a convivir cuando se conviertan en adultos dentro de 5 o 10 años. Entonces, ¿por qué no incluirla en la formación? Y finalmente, para hablar de robótica, tenemos el aspecto de diseño. Para trabajar solamente el aspecto de diseño no necesitamos comprar nada. Con una computadora podemos acceder a herramientas de diseño de robótica que están disponibles en forma gratuita, ¿sí? Por supuesto, lo ideal sería poder incorporar la robótica de manera curricular, ¿sí? Con un kit de robótica que permita encarar no solamente el diseño de los robots, sino también la construcción, la programación y la resolución de problemas. Hay muchas ofertas de kits didácticos de robótica, y acá voy, como hice con la impresora 3D, voy a romper con otro mito. Muchos responsables de las instituciones piensan que invertir en robótica es algo para lo cual uno no está preparado financieramente porque representa una inversión muy grande. Entonces les voy a plantear esta reflexión. Si hoy es algo impensado ofrecer un proyecto institucional sin incorporar la informática como parte del proyecto, y para poder introducir o para poder ofrecer la informática como parte del proyecto, yo tengo que comprar computadoras. Entonces, si yo considero válida la inversión de dinero en computadoras, porque no puedo pensar en un colegio sin informática, ¿por qué no puedo hacer la misma inversión en robótica, que va a tener incluso un impacto aún más grande que el que tiene la informática? Hoy, un kit de robótica educativa cuesta lo mismo o incluso menos de lo que cuesta una computadora. Y para desarrollar clases de informática con un grado en donde tengo 30 estudiantes, y necesito por lo menos 15 computadoras, porque trabajar con 4 estudiantes en cada computadora es algo, digamos, que no es eficiente. Entonces, si una escuela realmente quiere ofrecer la informática, y bueno, y tiene 30 estudiantes por grado, y necesita pensar en invertir en 15 computadoras. Para enseñar informática a los mismos 30 estudiantes, no necesita 15 kits de robótica, necesita 5. Entonces, si uno se pone a comparar y se pone a analizar, implementar un laboratorio de informática o una sala de informática hoy, que uno como responsable de una institución educativa lo ve como algo necesario, sale más caro que implementar un laboratorio de robótica educativa. Entonces, vale la pena reflexionar al respecto, ¿verdad? Bueno, y si no puedo comprar kits de robótica, de todas maneras puedo enseñar la programación de un robot y los conceptos de la robótica en un entorno virtual. Hay plataformas de robótica virtual disponibles en línea, gratuitas, con las cuales podemos enseñarle a los estudiantes a programar en lenguajes simples y en lenguajes muy complejos, muy avanzados, para desarrollar las estrategias relacionadas con
la robótica desde la modalidad STEAM. Y con eso terminamos un poco la presentación, nos fuimos más de lo que teníamos previsto. Yo les quiero agradecer por robarles tanto tiempo. Si hay, digamos, gente que quiera hacer preguntas en este momento, voy a abrir la posibilidad y yo me quedo el tiempo que ustedes necesiten para evacuar todas las dudas. Y, por supuesto, dejar abierta la comunicación para desarrollar algún tipo de actividad puntual y específica en cada una de las instituciones en las que ustedes pertenecen. Y mientras hacemos las despedidas y las preguntas y las respuestas, yo les quiero dejar una encuesta como para ir cerrando esta presentación de hoy. ¿Está? Entonces, licenciada, dejo la Sí, palabra y dejamos estoy abierto acá muy atenta. si hay preguntas. Sí, realmente un mundo totalmente maravilloso el que estuvimos compartiendo, que tuviste la oportunidad de facilitarnos a través de esta presentación, ¿verdad? Muchas veces ya estamos aplicando muchas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, eh, la parte de la parte de la última parte, lo que me quedé un poquitito más pensando, ¿verdad? Porque corresponde ya a la parte de la adquisición de equipos y la adquisición de instrumentos, ¿verdad? Relacionados a esta presentación que realmente son maravillosos y que tenemos que ir soñando y pensando en positivo para el futuro de nuestros estudiantes, ¿verdad? En un tiempo no tan lejano, porque realmente tenemos que ir viendo qué es lo que realmente a ellos les va a ir beneficiando, algo que todavía nosotros, como usted dijo, todavía nosotros no estamos sabiendo cómo ir afrontando algo que no sabemos, cómo enseñar algo, lo nuevo que va a venir, ¿verdad? Para lo nuevo que se está presentando. El día a día es algo totalmente, un mundo nuevo, cada día se presentan cosas más nuevas, más interesantes. Muchas veces nuestros propios estudiantes están al día con muchos temas, ellos encuentran todo, prácticamente tienen el acceso más viable, es para ellos que para nosotros, ¿verdad? Los docentes, los adultos, y hay una generación de gente adulta un poco mayor otra vez que otras generaciones, ¿verdad? Donde realmente para nosotros es todavía impensado muchas veces ciertas posibilidades, pero tenemos que estar, no tenemos que tener miedo, salir un poco de estos encuadres, ¿verdad? Y estar abiertos para todo lo que, porque es algo realmente interesantísimo, valiosísimo para nuestros estudiantes, para nuestros niños, niñas, cosas que a lo mejor ya para ellos va a ser mucho más fácil, mucho más práctico, porque ya están en esa en ese mundo digital y nosotros realmente tenemos que tener la oportunidad de participar, de acompañar esos momentos de nuestros queridos estudiantes, ¿verdad? Desde ya, profesor y queridos compañeros, compañeras, les agradezco muchísimo el haber estado compartiendo con nosotros en esta presentación. Hay una encuesta que ahí el profesor nos está entregando, un señor realmente no tuvimos la oportunidad de hacer la presentación en cuanto a lo que es la capacidad, la preparación, toda la trayectoria que tiene el profesor Pablo, pero realmente con esta presentación, profesor, estamos más que agradecidos y más que fortalecidos en muchos aspectos, ¿verdad? Con esto que usted hoy nos entregó, profesor. Realmente vamos a estar seguramente en una segunda oportunidad, ni bien tengamos un poco el momento apropiado como para poder abrir otro taller, organizar un poco bien en cuanto al tema de nuestra agenda educativa ya instalada y a partir de eso ver un poco el tiempo, el momento que podamos volver a abrir un segundo taller, profesor Pablo. Por supuesto, Y por a supuesto. compañeros, sí, Desde ya yo, bueno, agradezco el espacio y la oportunidad para poder compartir un poquito de la experiencia que fui acumulando en mis largos años de docencia y animarlos
a muchos de los profes que han sufrido la reforma educativa hace 15 años atrás, porque muchos de los que hoy estamos aquí Yo le voy a poner hemos, jamón, queso y hemos huevo sufrido y la reforma tomate. educativa y nos hemos visto forzados a Raúl, adecuarnos a algo para lo cual no estábamos le preparados. voy a poner jamón, Entonces, queso y una de las cosas, tomate. que podemos empezar a pensar es, ¿por qué no nos empezamos a preparar antes de que llegue esta nueva reforma? Porque en algún momento va a llegar. Entonces, Así. anticipémonos y estemos preparados para que cuando llegue no nos choquemos contra una muralla. Así mismo es, profesor, así mismo es. Desde ya les pido a los docentes que están participando, a los compañeros, compañeras, que por favor completen esa encuesta. Ahí tenemos un poco también los números, ¿verdad? Donde ubicarle muchas veces al profesor, que está totalmente abierto a cualquier consulta que de repente le podamos hacer, alguna inquietud, algún requerimiento en cuanto al uso de estas tecnologías, estas aplicaciones, que siempre el profesor va a estar abierto para poder ayudarnos y acompañar estos procesos, estas innovaciones que de repente nos van a fortalecer a nosotros y estar un poquitito más preparados para los desafíos que se nos vienen, ¿verdad? Así que, queridos compañeros, les agradezco muchísimo, al profesor también muchas gracias. Vamos a estar compartiendo nuevamente en un momento dado, vamos a organizar otra vez de acuerdo a nuestra agenda, como les dije, y vamos a seguir teniendo otra segunda oportunidad de poder abrir otros temas así vinculantes también con estos momentos que estamos pasando. Así que gracias, profesor Pablo, gracias, compañeros, y Gracias a ustedes. muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Más que Gracias, agradecido. profe, por todo. Espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también, supervisora, por darnos esta oportunidad de compartir con el profesor. Excelente. Qué bueno. Qué bueno. Muy interesante, muy apropiado realmente. ¿Viste, profe? Excelente, profesor Pablo, ¿eh? Muchas gracias. La verdad, muy enriquecedor, y bueno, la verdad que yo estoy agradecido también por la convocatoria y por la participación, porque tenemos que ser conscientes que la responsabilidad está en nuestra cancha. Es decir, nosotros somos los que podemos, día a día. nosotros somos los que podemos generar o no el cambio. Entonces, me gusta, digamos, el espíritu de que por lo menos haya voluntad para el cambio. Por ahí empieza, por ahí se empieza. Exactamente. Así mismo. Buenísimo, buenísimo, profesor. Lo más importante entonces es capacitarse a full, aprovechar esta pandemia, ¿verdad? Así mismo, algo así positivo mismo. no hay que quitar de esto. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Gracias, profe, por todo. Gracias. Excelente. Gracias, profesora. Gracias, Gracias a profesor. ustedes, compañeros. A usted.